comparto con ustedes. Vamos a... um, ahí vamos. No todos los desiertos son malos. Ese es lo que el título de la serie. No todos los desiertos son malos, pero ahora vamos a estudiar lo bueno de nuestro desierto. Este es el primer estudio, entonces con el Ministerio de Bethesda, y vamos a avanzar un poquito. Entonces, ¿cuál es? Lo bueno de nuestros desiertos, uno. O sea, y sería el estudio número 3, no todos los desiertos son malos. Eh, entonces vamos a leer Éxodo, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Recuérdense ustedes que la Biblia define a Moisés como el hombre más manso. Entonces ahí tendríamos una especie de no incongruencia, sino entender qué se entiende por manso. Una persona mansa tiene enojo, tiene actitudes. Entonces tenemos que entender qué entendemos por manso. Normalmente entendemos por manso una persona que es totalmente, literalmente una persona totalmente pasiva, que aguanta todo, y la mansedumbre no tiene que ver con eso. De hecho, se dice que los güeyes son mansos porque están castrados, no tienen la potencialidad, ciertas potencialidades, y se define como a los güeyes como los animalitos bastante mansos. Sin embargo, entre ellos se pelean. O sea, la mansedumbre está en el reconocimiento de un ser superior, de alguien que es superior a mí. Y en este caso, el hombre es superior a todos los animales y Dios es superior a nosotros. La mansedumbre está en el reconocimiento de eso. Entonces, en este caso, la mansedumbre, estamos hablando de mansedumbre, no humildad, en su cuenta, es el reconocimiento de aquel que es superior a mí. Y en este caso, para con Dios tenemos que ser mansos y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. No malentendamos la pasividad, ser pasivo, completamente pasivo, a soportar todo tipo de situaciones, abusos de todo tipo, y eso lo definimos como una persona mansa. No, es una persona, no voy a usar una palabra fuerte, pero una persona que es una vulnerable, una persona que no tiene capacidad de autodefensa, no sé, pero no es una mansión, no está con eso, sino que el reconocimiento de aquel que es superior a mí. Cuando estamos hablando de superior no tiene que ver con esta cuestión de económica, tiene que ver con cuestión de carácter. Entonces, y ahí, y principalmente uno es manso para con quién, para con Dios. Uno es manso para con Dios, porque en este caso es Dios el motivo de nuestra mansedumbre, que es el ser más alto que nosotros podamos que encontrarnos. Entonces la mansedumbre tiene que ver con el reconocimiento de aquel que es superior a mí, y en este caso Dios. Bueno, Moisés mató a una persona, siendo el hombre más manso. Entonces, eh, y la Biblia lo dice. De ahí es también como las contradicciones. Por eso necesitamos conocer el carácter de Dios, necesitamos conocer cómo entiende Dios las cosas. Porque de la misma manera que define a una persona que es un asesino porque literalmente Moisés asesinó al egipcio, y, y resulta que el asesinato del egipcio como que nosotros nos produce un cortocircuito mental. Como si este es el tipo más manso, como que hizo eso. Y es lo mismo que nos produce en la vida de David con respecto al hombre del corazón de Dios. Y eso también hace gente que se tome licencia. Ay, entonces David cometía pecado, entonces yo puedo ser un hombre del corazón de Dios y me tiro a pecar. No, no es eso. No tiene nada que ver con eso. Lo que define a David como un hombre conforme al corazón de Dios es que era capaz de reconocer sus pecados primero. No era contumaz, reconocía sus errores, su pecado. No,
eh, no se autojustificaba, no encontraba justicia en sí mismo, y tampoco David buscaba su propia gloria. Y esas tres cosas lo definen como un hombre conforme al corazón de Dios, que son tres áreas muy difíciles en nuestra vida, porque siempre andamos buscando culpables, nos autojustificamos y siempre buscamos culpables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que siempre andamos buscando culpables. Que en la búsqueda de estos culpables nosotros empezamos a darnos cuenta que en la búsqueda de estos culpables queremos eludir responsabilidades. Siempre hay otros. Entonces encontramos justicia. No, yo no soy el responsable de esto, nunca somos responsables de nada. No, no hacía eso. La justicia la encontraba en el Señor. Bueno, y entonces esos dos personajes, que hice un pequeño resumen ahora, son personajes que en estas actitudes a nosotros nos complican, porque define a David como un hombre conforme al corazón de Dios y vemos todas las cosas que vivieron en su vida que realmente eran contrarias al sentir y a los propósitos de Dios. Y define a Moisés como un hombre manso, siendo que es un asesino. Y ambos eran asesinos, porque David también fue un asesino. Y David fue un adúltero asesino y añadió otras cosas más. Sin embargo, David le dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Interesante. Entonces al día siguiente salió Dios a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Entonces, y vamos a leer eso 3, 1 al 10. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre manso, lo que leímos anteriormente está en el capítulo 1, perdón, el capítulo eh, el 2, y en lo que estamos leyendo a continuación es como un poquito más adentrarnos hacia la historia. Dice, en el 3.1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ahora, ¿dónde está Moisés? Hagámonos una idea. Moisés cometió un error grave por querer eh, a, a, eh, hacer su justicia. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo sentimientos de todo tipo, a lo mejor hasta ira, enojo, ver que maltrataban a uno de sus hermanos. Por eso la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, no es porque yo me enojo y mi enojo es santo y justo y mi causa es justa. No, 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 no. No significa que tu enojo defiende una causa justa. Hay mucha gente que se enoja y es terriblemente religiosa y destruye familias y está convencida que su causa es justa, que lo está haciendo para Dios en nombre de Dios, que fue lo que hicieron los cruzados también cuando fueron a matar a cuánto musulmán pillaron. Mi causa es justa y estaban con ira porque tenían tomada la ciudad del Señor, la ciudad de Jerusalén, hay que sacarlos de ahí y además eran unos paganos, hay que matarlos y estaban llenos de ira. Bueno, es lo que pasó. Ahora él huye al desierto porque está bajo una sentencia de muerte, una penitencia. Lo oyó Faraón que mató, este huérfano, entre comillas, para él, adoptado, mató a un hombre de nacionalidad egipcia y él huye. Ahora está en el desierto. Y durante mucho tiempo en el desierto, usted conoce la historia, ha vivido en el desierto. Un desierto que tiene un estilo de vida duro, llega a casarse también y conoce a la que es su esposa, y vive entre roquerío y piedra, y de tanto en tanto ven agüita de alguna manera, pero no es tan fácil. Entonces ahí está en el desierto. El desierto es un lugar caluroso, un lugar solitario. Vamos a ver lo que pasa en este desierto de Moisés, que es un desierto acompañado de un exilio, porque él se autoexilió producto de que tenía sentencia a muerte. Entonces, escapó. Eh, Hermano, quiero hacer un pequeño alcance. Dentro de este plan maquiavélico que hay, y de hecho yo con algunos hermanos que me conversan de esto, me conversan con tanto entusiasmo
y yo los veo y yo no sé si no leen la Biblia o están guiados por las emociones, pero me empiezan a comentar estas series que han hablado de Moisés, de David, de Génesis. La última de Génesis es espantosa. Alcancé a ver un poco al inicio de esa serie que está dando en la televisión, donde hay una distorsión, donde hay un mensaje feminista, donde Adán es un macho patriarcal, pero se lo tiran encima, así se lo dicen. Aparecen hijas que en la Biblia no están, que pueden haber habido, que tenía, y que una de las hijas se siente que el papá es un opresor, literalmente, o sea, esto es lo que yo les dije y es lo que hablamos. Van a buscar distorsionar las escrituras. Lamentablemente hay gente que no conoce la Biblia y va a creer que ese cuento es cierto. Y hay personas cristianas que se emocionan, pero es una cantidad de aberraciones terribles las que se van presentando entre medio de estos personajes. No, mire, la honestidad se tiene que ver, pero como hay un plan de confundir a la gente, de meter estos discursos en la palabra de Dios, distorsionar la escritura, y como no pueden distorsionar la Biblia, porque la Biblia siempre está a la mano de las personas, tratan de crear estas cosas que la gente consume, porque la persona consume diversión. Y al consumir esto, consume también una distorsión de la palabra de Dios, que la gente cree que es pie puntilla, inventan personajes que la Biblia no nombra. Pero es interesante porque usted sabe que el folclore es folclore. Usted ve al Bafona bailando cueca y eso no es una cueca real. Es una cueca estilizada que no se baila en Chile. Pero el Bafona y el Bafochi tienen la honestidad de llamarse ballet folclórico, ballet. O sea, la palabra te dice que no es folclore puro, es un folclore estilizado, ballet. Aquí nos dicen que es una adaptación de la Biblia, no, te la presentan como si fuera la Biblia. Entonces cuídese de eso y me tomé este pequeño alcance porque esta agenda que ya hemos estudiado, se viene realizando y se está metiendo cosas, se están distorsionando la escritura y la gente, mucha gente nunca leyó la Biblia y lo único que consume es esto, estas teleseries. De hecho, se saltan a Eva no la tentó el diablo, sino que porque hay que sacar al diablo. Y de hecho ponen un personajito así entre un árbol porque a la gente no le gusta que hables del diablo, no le gusta el infierno, entonces esas cosas hay que evitarlas. Entonces al final la decisión de la tentación cayó sobre la responsabilidad de Eva y de Adán, porque no, ellos no fueron testados ni obedecieron a alguien. Y ahí usted parte con una historia terriblemente distorsionada y la gente consume. Yo alcancé a ver un poquito, ¿no? Después ya dije, yo le decía, mira, vea, ve eso, y le explicaba como la cosa es una realidad cierta. O sea, el plan que se trazó y que yo lo expliqué, de infiltración en el liderazgo eclesiástico, de infiltración en la Biblia, de infiltración en la doctrina, ya partió. Dice, pero pastor, no, es que tú tienes forma de enseñar si también lo que tú planteas enseña. Pero si usted, por ejemplo, ya, usted toma la vida un personaje histórico, un personaje cualquier, entonces la gente, el Hollywood sabe que muchas historias de estos personajes no venden porque hay que ponerle más cosas. Entonces, Hollywood le pone ahí una adaptación, o sea, reconocen que adaptaron la historia, no que es la historia, es una adaptación, pero para la Biblia no habla de adaptación, ni nada de eso, o sea, se presenta como si fuera, y si usted vio la última película de Noé, que es una aberración, pero por todos lados, o sea, lo ve un tipo asesino que quiere matar a un supuesto nieto que tiene. Hay unos diálogos con Matusalén. No, una serie de cosas que pero la gente cree eso. Entonces, ese plan que yo le estoy hablando de distorsión está en ejecución hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros como que no le damos atención, que es lo que tiene que pasar. O sea, que nos llame la atención. Y que de repente el mundo cristiano ni le preocupe. Pero sí, hay gente que consume eso. Perdón, cierro el paréntesis. Y dice, y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Un fuego que arde, que quema, pero que no consume. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, para qué causa la zarza, no, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. O sea, ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué hace esto con Moisés? Es una lección básica de un hombre que no es un adorador, que no entiende nada de lo que es la adoración. Y que la única forma que ha conocido adoración son los dioses egipcios. Y una pasada así suave de su historia, tal vez, de lo que conoció de los posibles israelitas, que también esa gente está recontaminada, pues si los israelitas se contaminaron muchísimo. Acuérdense que cuando salieron de la paz de Egipto, no les contó nada levantar un becerro de oro, o sea, ya estaban contaminados de mente, o sea, esas personas venían con... Entonces, no tiene idea de lo que es adoración. Dios no le va a enseñar lo que es un cántico de alabanza, no, y la adoración no es solamente cántico, es mucho más que eso. Entonces, el primer concepto de santidad se lo da Dios ahí. El primer impacto de adoración le está enseñando la humildad, la humillación, la adoración, el quebrantamiento, lo que es santo. No te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El que, el que, eh, el que le dio la visión, el que se le apareció, el que le mostró la salsa, es el ángel de Jehová. Y ahora Dios le está hablando directamente. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Está aprendiendo, aquí con esto, Moisés está aprendiendo muchas cosas en poco tiempo. Está aprendiendo a adorar y está aprendiendo el temor de Dios, está aprendiendo muchas cosas en poco tiempo. Un hombre que no es nada, que no sabe nada, que no entiende nada y probablemente esté recontra contaminado, porque esa es la realidad. 40 años siendo educada por una madre egipcia que, que era una adoradora de ídolos. Esa es la realidad. Una madrastra. Y siendo alimentado y cuidado al principio por su verdadera mamá. Entonces, este hombre tiene una escuela y descontaminar cuesta mucho. Acuérdense usted lo que pasaba con Raquel, la esposa de Jacob. Ella era una mujer terriblemente metida con los ídolos. Toda su vida vivió con su hermano Labán, que era un idólatra. Y cuando salió del lugar donde estaba su hermano Labán, ¿qué es lo que hizo? Perdón, su padre, me dije hermano, Labán era hermano de la Rebeca. Su padre, Labán, ¿qué es lo que hizo? Robarse los ídolos de su mamá. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Se arrastra la historia, se arrastra cómo te educan. No conoce nada de Dios, no sabe nada de Dios. Y el único que tenía un poquito de conocimiento de Dios era Jacob. Y lo que pasa con Rebeca, perdón, con Raquel, es una evidencia clara que Jacob no compartió su Dios con Raquel. No se sentó con ella a contarle lo de los papás, o a lo mejor le contó como una historieta. Pero uno no lo puede contar a los muchachos como una historieta, uno tiene que mostrar la realidad de Dios. Cuando yo tenía tiempo con mis hijos para sembrar la palabra de Dios, yo no se la contaba como una historia o decía, no, lo que aprendan de Dios lo aprenderán en la iglesia. No, lo tienen que aprender de mí, porque es un mandato de Dios, que tenemos que legar a nuestros hijos el conocimiento que tengamos de Dios. Ahora, no, y ojalá pudiéramos legar en la fe, pero la fe es personal. Pero sí le podemos legar algunas cosas, ¿verdad? Y de hecho, ahora este último tiempo que ellos están solos, es impresionante lo que me hablan de Dios, hablan más que yo. Todo lo relacionan con Dios
Y yo estoy sorprendido, quiere decir que ya está apareciendo la inquietud. Mi hija me dice que se quiere cambiar de ciudad porque no ha encontrado iglesia. Y la piscina no es muy dada a ir a la iglesia, pero me dice que tiene una necesidad urgente de ir a una iglesia. Bien, me parece bien. Qué bueno, qué bueno que sienta eso. Entonces, pero nosotros le damos un conocimiento. De hecho, lo más probable es que cuando sus hijos, los hijos de Juanito con Leti, nuestro hermano eh, Luis, la hermana de la Silvia y la familia, ¿qué es lo que ellos han aprendido? ¿Qué es lo que han aprendido? O sea, ellos van a otros lugares, van al colegio o van a lugares y empiezan a escuchar a sus compañeros que son idólatras. Y ellos se dan cuenta inmediatamente porque han sido formados en lo que es la relación con el Dios verdadero y saben cómo se mueve esto, saben cómo es la cosa. Bueno, este hombre llega ahí y aprende lo que es la humillación, aprende lo que es la adoración, empieza a aprender lo que es la santidad, donde está la presencia de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah, que es la gloria manifiesta de Dios. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Y dijo luego Jehová, ven, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué bueno sacamos del desierto. Una experiencia sobrenatural de la presencia de Dios. Muchas veces es en los desiertos, en nuestros propios desiertos, donde nuestra intimidad con Dios crece, donde somos fortalecidos, donde no encontramos refugio, no encontramos respuesta, estamos solos, no físicamente, sino que interiormente solos, como que no podemos compartir con nadie realmente la magnitud de nuestra visión o nadie nos puede entender, y ahí empiezan a aparecer experiencias sobrenaturales de la presencia de Dios, de cómo Dios habla, cómo Dios actúa. Y, y para nosotros no es casualidad. Nosotros llevamos en nuestra vida la intervención de Dios en momentos re difíciles de nuestra vida. Para librarnos de la muerte física muchas veces, para librarnos de las trampas, para socorrernos en nuestra angustia. Llevamos en ese instante cuando vemos la mano de Dios actuar sobre nosotros, tenemos una experiencia sobrenatural con Dios. Y esa es porque la gloria de Dios, ¿qué es lo que es para nosotros la gloria de Dios? Por mucha gente la gloria de Dios, la, eh, la gloria de Dios se caracteriza por un fuego, se caracteriza por un ambiente de alabanza, adoración, pero la gloria de Dios no es eso, la gloria de Dios es la presencia manifiesta de Dios. Hace un tiempo atrás probablemente Silvia también haya escuchado esto y creo que el resto escuchó o yo se lo reenvié, cuando Sita habla de su viaje a China. Y en un momento ella cuenta de cuando tiene que ir al lugar donde hay un creyente que no puede cantar, dice, no puede cantar para que no le escuchen los vecinos, sino que hace un murmullo. Y ella dice que en ese instante que el hombre estaba haciendo el murmullo, ella sintió la presencia de Dios de una manera extraordinaria, de tal manera, y no había cántico fuerte, no había bullicio. La presencia de Dios puede hacerse con cántico fuerte, con alabanza, con gozo, con alegría, como puede ser calmada. Es cuando nosotros sabemos que hay una manifestación, una presencia manifiesta de Dios. ¿Qué es de bueno para nosotros? ¿Qué es de bueno para nosotros esta presencia manifiesta de Dios? Cuando estoy hablando que la presencia manifiesta de Dios, la gloria es algo personal. Hay personas, la gloria es una manifestación de la presencia de Dios.
Puede ser que muchos la estén compartiendo o puede ser que otros no estén compartiendo. Usted puede estar en lugares donde mucha gente está sintiendo esa presencia de Dios y hay gente que no la está sintiendo, no la está percibiendo, nada. Entonces, ¿qué pasa cuando está esa gloria de Dios manifiesta? ¿Qué pasa con nosotros? Dice la Biblia esto, que la Biblia no miente. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, que nosotros individualmente podamos ser partícipes de esta presencia manifiesta de Dios, de esta gloria de Dios, no importa si es en un murmullo como del hombre que, que estaba en esa casa en China, o de los grandes avivamientos donde ha habido sanidades de todo tipo, independiente a cómo se está manifestando esa gloria trae transformaciones en nuestra vida. Nos abre los ojos para ver cosas. Fue en un momento de gloria en que yo pude ver la manifestación del Espíritu Santo, pude entender la obra maravillosa del Espíritu Santo, pude recibir el bautismo del Espíritu Santo porque mi mente se abrió a cosas diferentes. Fue un momento también, muchas veces en un momento de gloria, en que tú ves cosas que no están bien y que dices yo no puedo seguir por este camino, ni puedo seguir abrazando esta doctrina, que no necesariamente tiene que ser una doctrina religiosa, de tradiciones, sino que también puede ser una doctrina que sea nueva y que sea completamente contraria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en eso? Dice una experiencia sobrenatural con Dios, de la presencia de Dios en el desierto. Dice, la versión ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso está en Éxodo 3:2. Y después, posteriormente, en Hebreo, si le atribuimos Hebreo a Pablo, Pablo viene a decir, pasado unos 41 ángeles, cuando está haciendo el relato de todo lo que era de lo que vivió el pueblo de Israel, pasó 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en las llamas de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión. De la visión. Entonces, en el desierto podemos encontrarnos con una experiencia sobrenatural de la presencia del Señor. ¿Qué otra cosa? Bueno, y esta presencia, la presencia de Dios está con nosotros. Acuérdense de esta situación. Si tu presencia no es de ir con nosotros, no nos saca de este lugar. ¿Qué fue lo que dijo Moisés a Dios? Es interesante. El caso de Moisés es un caso súper interesante. Súper interesante. Mire, no fue que Moisés subió a recibir los mandamientos y después bajó y los quebró y después subió de nuevo a escribirlo a él, sino que él se cuenta por lo menos 5 veces que Moisés subió y bajó. Bajó y subió. Y él fue testigo cuando el dedo de Dios escribió sobre las tablas. Y él fue testigo y él fue el que penetró, por favor, el que penetró la gloria que estaba en el monte. Después de todos esos acontecimientos, usted podría esperar que Moisés le dijera a Dios, muéstrame tu rostro. ¿Y qué estuviste haciendo ahí arriba cuando viste todas esas cosas? ¿Y qué fue lo que viste en la zarza? Los seres humanos somos una pata de contradicción, ¿verdad? Después de todas esas experiencias espirituales que tuvo Moisés, va y le dice, muéstrame tu rostro y estoy pagado. Dice, no, nadie me va a ver. Dice, pasaré por la hendidura de una peña. Pero eso, hermano, de eso puedo hacer un tema aparte. Porque ya lo dice, un tema aparte sobre qué significa eso que vivió Moisés. ¿Por qué él está diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué está llevando a esa experiencia? Pero la presencia de Dios está con nosotros. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y noche. No
quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es condicional. No, es que hoy día me equivoqué, hoy día pequé y Dios me dejó. Dios no hace eso. Dios cumple su pacto. No nos aplaude en nuestros pecados, pero cumple su pacto. No nos libra de las consecuencias del pecado, pero cumple su pacto. Entonces dice, y es lo que nosotros tenemos que creer. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en medio de nuestro... Y cuando necesitamos que eso se manifieste, el Señor se manifiesta en medio de nuestro desierto. Dios nos llama por nombre. El segundo que ocurre es que Dios nos llama por nombre. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Eso. Después tenemos otro caso, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. ¿Se acuerda qué pasó con Noé? También, por nombre. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha, Samuel 3:10. O sea, usted empieza y después usted se da cuenta que llamó por nombre a, a Noé. Después en el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento llama por nombre a María, María, ¿verdad? Por nombre llama a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Él nos llama por nombre. Nosotros no somos un número. Él nos tiene identificados a todos nosotros y tiene una presencia personal. O sea, Dios nos llama por nuestros nombres. Dios nos recuerda su pacto. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En Éxodo, ¿verdad? Está recordando lo que el Señor eh, hizo, que un pacto que empezó con Abraham se, se fue configurando más profundamente con Isaac y terminó, digamos se restableció firme con Jacob. Y cada personaje que Dios le hablaba, le recordaba, a Israelita le recordaba quién era él, el Dios. Entonces el Señor dice, si Dios habla así y dice yo soy el Dios de este, dice Dios no es Dios de muertos, Dios de vivo. O sea, Dios es un Dios de pacto. Lo mismo que yo le hablé a ellos está vigente ahora. Que no oyó su gemido, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Esa es la nueva versión, la nueva traducción viviente. ¿Qué significa eso? Que entraron ahí los israelitas, se volvieron paganos por todos lados, excepción de algunas pocas cosas. Acuérdense que ellos entran como una tribu que no tiene ley, que no tiene leyes, que no tiene una adoración, que no conoce nada de Dios, solamente saben que hizo un pacto con Abraham. Y acuérdense que repetían como loros, que el Señor era bendito, y tenían una especie de liturgia básica que Jacob fue generando a sus hijos, porque recuerden que entraron en la, en la tierra de Egipto como una tribu y salieron como un pueblo. Entraron como tribu y salen como pueblo. Usted va a llegar a un lugar donde usted va a entrar empobrecido en cualquier área y va a salir enriquecido porque así Dios cumple su pacto. Y no solamente hizo eso, sino que Dios despojó a los opresores. Dios les permitió por un tiempo oprimir al pueblo para que clamara. Y después los despojó porque entregaban toda su riqueza, todo lo que le habían robado a los israelitas. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Deuteronomio 4:31, nueva traducción viviente. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios.
Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre todos los que aman y obedecen sus mandatos. Cuando Dios estamos en el desierto, nosotros podemos recordar el pacto porque Dios es un Dios de pacto y sus pactos se cumplen. Reflexión. En el desierto Dios también se acuerda de nosotros, de su palabra fiel, dada a nosotros. Nos llama por nombre primero y también Él hace dos cosas. En el desierto vamos viendo su gloria, ¿verdad? En el desierto también nos llama por el nombre y en el desierto recordamos su pacto. Entonces, vamos, aquí termina este estudio de las cosas que hay en el desierto, ¿verdad? Hemos, ¿Qué hemos encontrado en el desierto? Ahí encontramos la presencia de Dios, está con nosotros. Bien, hermanos, si hay alguna cosa que decir, alguna cosa que usted pueda agregar, bien, bendito, pero no todos los desiertos son malos y lo bueno de nuestro desierto, lo bueno de nuestro desierto es que la gloria de Dios es una gloria transformadora, que en el desierto nos vamos a encontrar con esa gloria, cuando menos lo esperamos. En el desierto vamos a ser llamados por nuestros nombres. Tanto es interesante porque a Pablo lo llamó camino a Damasco, en medio del desierto, también un desierto que había ahí. A Abraham también, a Noé lo llamó probablemente haya sido una tierra un poco fértil, pero no hay agua, no está el mar cerca. Todas esas cosas se van a llamar. Y, a, y en ese tiempo, acuérdense ustedes que en ese tiempo la tierra se regaba por rocío. O sea, el panorama de fertilidad del Edén no era el mismo que tenía Noé. Y había que trabajar duro para tener lo que tenían. Y a, y a Moisés también lo llamó del desierto, pasando un momento muy malo. Yo pienso que Moisés nunca se imaginó que iba a volver, nunca se imaginó que iba a volver. Y quizás cuántas cosas se le pasaron por la mente. Dije, no estaré enloqueciéndome, no estaré rayando la papa, porque me mandan ahí yo solo. Si él dice, yo voy a libertar a un pueblo, yo. Y Dios dice, ¿y con qué me mandan? Me mandan con una varita, po. No, y lo más tremendo es que Moisés tiene que ir desarrollando fe y empezar a creerle a Dios. Y creerle a Dios. Si no, ustedes dicen, es que Moisés, no, por favor, mire la vida de Moisés y lo que tuvo que pasar. Moisés partió de cero, no conocía a Dios, no conocía nada. Aparece Dios y no tiene idea quién es Dios. Y no tiene idea cómo referenciarlo, solamente conoce cosas de Dios. Sabe que un día estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, que son cosas que se le transmitieron y que era un poco, pertenecer a la tribu de Leví y cosas así, pero no más, no más de eso. Entonces, y tampoco la tribu de Leví era una tribu sacerdotal, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa con este varón? Que en ese tanto que es llamado y se le aparece el Señor, al tanto que llega, que tiene que partir, primero que nada tiene que hacer un acto de fe y creerle a Dios que lo único que le pasó fue una varita. O sea, no le pasó, sino que le transformó el cayado que él ya tenía para su oveja, se lo transformó en una vara de símbolo de poder. Y con ciertas cosas que a través de la vara él podía hacer. Se encuentra que llega a Egipto y los tipos de los vagos hacen lo mismo en varias ocasiones. Se complica la cosa. Entonces, Moisés va desarrollando una fe. No es que nace con fe, no es que nace un personaje. Hermanos, las personas no nacen en la vida, en el ministerio, no nacen para el ministerio o ya vienen con el ADN ministerial. Dios lo forma. Dios forma su ministro. Dios los hace pasar por lo que tenga que pasar para formar un buen ministro. Por eso, una persona que no tiene trato de Dios,
y que por emoción o porque alguien le profetizó que iba a ser un apóstol, un pastor, un profeta, pero sin haber tenido un trato de Dios, sin haber pasado por el trato de Dios, eso es una cosa engañosa, una muerte segura, un despilfarro espiritual. Porque no, las personas tienen que tener trato espiritual. Y trato espiritual significa experiencias con Dios, que Dios va formando el carácter del hombre de Dios. Va formando el carácter tuyo. Va formando y llega a un punto de esa formación en que ya te puede poner al frente del ministerio. Eso no quita que tú ya trabajes para el ministerio, sino que te da la visión de tu ministerio, del ministerio que Él quiere para ti, de lo que Él quiere para ti. Pero siempre estamos trabajando en las cosas que Dios nos encomienda y cuando Dios nos manda a ayudar a otros, sí, porque también Dios quiere eso, que seamos parte, que aprendamos ayudando a otros, hasta que Dios nos toma y vea. Por ejemplo, el ejemplo muy trascendente de los procesos a nivel ministerial es lo que dice Pedro. Nosotros ya servimos las veces, ahora se nos encomendó la pega a la predicación, ¿verdad? Y Pablo fue, aunque usted no lo crea, ese Pablo tan duro, tan complicado, Pablo fue formado por Dios en una cosa intelectual tremenda, muerta, totalmente muerta, una doctrina muerta, que cuando vino el Espíritu Santo sobre él, toda esa palabra acumulada en Pablo tomó una vida y una revelación increíble. Dios levantó esa palabra muerta y la transformó. Por eso usted nunca reniegue de lo que ha recibido. Porque es lo que dice Jesús. Es lo que dice Jesús. Jesús dice, con respecto a los fariseos, dice, hagan todo lo que dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. O sea, lo que están enseñando sí es verdadero. Entonces, muchas veces a nosotros se nos vivifica. De hecho, para mí fue re fundamental. La enseñanza como letra, por alguien puede decir, era letra muerta, probablemente lo haya sido, que yo recibí en el entorno autista. Porque cuando el Señor vino y me tocó con su espíritu, muchas de esas cosas empezaron a tener sentido. Y mi mente decía, pero esto significa esto y esto otro. Y esto acá y empezó como que empezó a tomar sentido, un nuevo sentido y de más vida y más vivificante, que es lo que pasó con Pablo. O sea, Dios trabajó con Pablo, lo hizo, incluso lo llevó al punto de tener que aceptar que era un asesino perseguidor de la iglesia, de lo cual a él le pesaba mucho. Y de ahí Dios tomó. Pero Dios trabaja con nuestra vida, trabaja y permite cosas. O sea, usted tiene que entender que esto es así. Eh, Hermano, entonces le deseo, bueno, eh, Dios es bueno, hermano, y vamos a dejar de compartir un poco la pantalla. Y quiero decirles que estos desiertos tienen cosas buenas también.